Ahora sí. Muy buenos días, amables asistentes a esta conferencia de prensa, amables televidentes. Gracias por acompañarnos desde la pantalla de Canal de Gobierno. Estamos agradeciendo la presencia, la cobertura y así como la participación de los amigos periodistas que van a participar en esta conferencia de prensa, recordándoles que el propósito de esta conferencia de prensa es para transparentar la ejecución de los programas COVID-19 y es un ejercicio de rendición de cuentas. Por tanto, esperamos que las preguntas que sean dirigidas a los funcionarios participantes sean precisamente con la finalidad del tema que hoy vamos a tratar. Esto también con el propósito de que alguna duda relacionada siempre con la cartera, pero que tenga otra temática, la dejemos para otra ocasión. Por último, agradecemos a los periodistas que nos acompañan que sean 2 preguntas por cada participante. Esto como máximo, ya que deseamos dar la oportunidad a todos los periodistas que van a cubrir este evento para que participen. Primeramente, tenemos las palabras de bienvenida a este evento a cargo de la señora Secretaria de Comunicación Social, pero antes queremos agradecer la presencia del señor Ministro de Finanzas Públicas, señor Álvaro González Richie, por supuesto de la señora Francis Masek, Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, la señora Viceministra de Transparencia Fiscal y Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, señora Violeta María Mazariegos, y del señor Viceministro de Administración Interna y Desarrollo del MINFIN, señor Kilber Stanley Enríquez. Señora Secretaria, le dejamos en el uso de la palabra. Buenos días, señores de la prensa. Llegamos a la última de las conferencias relacionadas a la rendición de cuentas de los programas de asistencia implementados durante esta emergencia, enfocados en atender y apoyar a las familias afectadas económicamente por la pandemia. Estos programas se impulsaron gracias al liderazgo del presidente doctor Alejandro Giammattei y son el resultado de horas de trabajo de cientos de personas de todas las instituciones que laboran sin descanso para que estos estuvieran listos de forma oportuna para la atención de los guatemaltecos. La ayuda ha llegado a las familias más afectadas y los fondos aprobados por los diputados del Congreso de la República de Guatemala han sido manejados con total transparencia. Lo mismo con las donaciones del sector privado, países amigos y organismos internacionales que se unieron al gobierno del presidente doctor Alejandro Giammattei para ofrecer su ayuda, que se ha visto reflejada en los hospitales temporales y en el sistema de salud nacional. Programas como la alimentación escolar, un trabajo al que unieron sus esfuerzos los maestros, que pese a las circunstancias innovaron y se transformaron para continuar con la atención educativa y nutricional de los niños, de los padres de familia que convirtieron sus casas en aulas y que incansablemente han contribuido a la educación de sus hijos. Todo este trabajo institucional no hubiese sido posible sin el esfuerzo de cada guatemalteco, de los jóvenes que cuidaron a sus familias, de las iglesias que brindaron ese apoyo espiritual, de cada servidor público. La información sobre cada uno de los programas de apoyo, como monto y ejecución, la pueden encontrar en la página del Ministerio de Finanzas Públicas, en la que están disponibles 2 herramientas, como el seguimiento de estados de calamidad y ejecución programas COVID. En esta ocasión nos acompaña el ministro de Finanzas, Álvaro González Richie, que cerrará esta jornada de rendición de cuentas de todas las instituciones de gobierno. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, autoridades del Ministerio de Finanzas, Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia de la República, compañeros, medios de comunicación, un gusto estar acá con ustedes. Básicamente la idea de dejar al Ministerio de Finanzas de último
es cabalmente porque la función de ejecutar los programas sociales son específicamente cada uno de los ministerios. Por ejemplo, como ya lo explicó el MAGA, como lo explicó el MIDES, como lo explicó el Ministerio de Energía y Minas, etcétera. Y la función del Ministerio de Finanzas básicamente es la gestión de los fondos para que cada uno de los ministerios tenga estos fondos disponibles en un momento oportuno, de acuerdo a cómo ellos vayan determinando que los recursos deben ser entregados. Hablábamos ahorita aquí afuera de micrófono que uno que ve los números todos los días parecieran muy fáciles de entender, pero estamos conscientes que no es fácil, son muchos miles de millones de quetzales. Es deuda la mayoría de estos recursos y nos tenemos básicamente la obligación de poder transparentarlos y explicar claramente no solo cómo se entregaron, sino cómo se gestionaron, sabiendo que es un tema complejo en el sentido de dónde salieron los fondos, de qué programas salieron los fondos y hacia dónde fueron esos recursos. Preparamos un video muy corto que quisiéramos presentar en este momento con el objeto cabalmente de que ustedes puedan dimensionar y ver claramente el uso de dichos recursos. Así que yo pediría que tal vez pongamos el video y posteriormente pues procederemos nosotros no solo a explicar la forma en la que cómo se gestionan estos recursos, sino estaremos también disponibles para cualquier pregunta que ustedes puedan tener. Muchas gracias. El gobierno del presidente Alejandro Yamatei implementó diferentes programas económicos para mitigar la pandemia mundial provocada por el COVID-19. Para ello, el Congreso de la República aprobó los decretos 12, 13 y 20/2020, los cuales destinan 14.610 millones de quetzales para dichos programas. El decreto 12/2020 incluye 2.250 millones de quetzales para Programa de Agricultura Campesina, Fondo para las micro, pequeñas y medianas empresas, Fondo de Protección de Capitales, Programa de Adulto Mayor, Programa de Remodelación e Infraestructura de Hospitales y Centros de Salud, Programa de Dotación Alimentaria. Por medio del decreto 13/2020 se destinan 11.000 millones de quetzales, los cuales van dirigidos a 4 programas: Bono Familia, Fondo de Protección al Empleo, Fondo de Crédito Capital de Trabajo, Subsidio a la Energía Eléctrica. En el decreto 20/2020 se incluyen 1.360 millones de quetzales para infraestructura de salud, adquisición de ventiladores, pruebas COVID-19, equipo, trajes y materiales de protección personal, proyectos para reactivación económica y social, subsidio a la energía eléctrica. Estos recursos provienen de colocación de bonos del Tesoro, así como de préstamos externos por un total de 14.610 millones de quetzales, los cuales están destinados para Ministerio de Desarrollo Social, 6.350 millones de quetzales, Consejos Departamentales de Desarrollo, 600 millones de quetzales, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 1.200 millones de quetzales, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, 400 millones de quetzales, Ministerio de Economía, 2.400 millones de quetzales, Crédito Hipotecario Nacional, 2.980 millones de quetzales, Ministerio de Trabajo, 50 millones de quetzales, Instituto Nacional de Electrificación, 630 millones de quetzales. Hasta la fecha, de los 14.610 millones de quetzales que se destinaron a los programas económicos para mitigar la pandemia del COVID-19, se ha ejecutado el 60%. Para más información, pueden visitar el tablero Ejecución Programas COVID-19 en www.minfin.gov.gt. Guatemala no se detiene. Bueno, esto va a estar, también fue un video breve, va a estar esto colgado en la página del Ministerio de Finanzas, también imagino que en las páginas que la Secretaría les dará a conocer más adelante, pero básicamente la idea de esta plática, uno es aclarar, porque se han escuchado pues rumores y noticias que dónde están los 30.000 millones, dónde están los 40.000 millones, no son ni 30.000 ni 40.000 millones, básicamente son 14.610 millones, de los cuales 11.000 millones de quetzales fue el único decreto que se aprobó para uso del COVID, que ese fue el decreto 13/2020. Tanto el 12 como el 20/2020 básicamente fue la readecuación de créditos que ya venían de alguna forma trabajándose de años anteriores, en donde el Congreso destinó recursos de esos créditos para cabalmente temas de reactivación y temas del COVID. Pero, repito, la cantidad son 14.610 millones. Otro tema interesante es que a pesar de que estos recursos se habían diseñado originalmente para ejecutarse en 3 meses,
recuerdo el primer desembolso del bono familia fue el 18 de mayo de este año. Estos programas, como lo explicaron con los ministros, tuvo tal vez un poco de atraso, pero fue un poco de atraso que se debió principalmente a que la gestión de los préstamos en el Congreso, la obtención de los fondos y el traslado de los recursos son procesos que no son expeditos como pareciera. O sea, no es que en el Congreso a nosotros nos digan, mire, les autorizo el préstamo y mañana nosotros ya tenemos los recursos para trasladar a los ministerios, sino que lleva un proceso, diría yo, que es laborioso y que quienes hemos estado ya algunos años en el servicio público sabemos lo costoso a veces de tener las opiniones, las sanciones, los convenios, los reglamentos, las opiniones de la Contraloría General de Cuentas, la PGN, etcétera. Aquí en esta primera diapositiva es poner de una forma muy gráfica en dónde está el dinero. O sea, el dinero, los 14.610 millones de quetzales, el dinero o ya se gastó o ya se ejecutó y llegó a los beneficiarios que les explicaron cada uno de los ministros, o bien sencillamente el dinero aún no se ha emitido. ¿A qué me refiero con que el dinero no se ha emitido? Tenemos la disposición de poder nosotros emitir los bonos y colocarlos para tener ese dinero, pero no se ha hecho por la sencilla razón que no tiene sentido nosotros obtener esa deuda, empezar a pagar intereses si los diferentes ministerios de alguna forma no nos han pedido el dinero. Lo que hemos nosotros venido haciendo es que de acuerdo a cada uno de los programas, a cada uno de los ministerios que ejecutan dichos programas, ellos nos dicen, miren, para este mes necesitamos X cantidad de dinero, nosotros hacemos el proceso que nos lleva un par de días y tenemos ya la disponibilidad en recursos para poderle trasladar a cada uno de los ministerios. Pero aquí esta diapositiva es muy clara. Nuevamente la cantidad son 14.610, de los cuales, repito, 9.409, eso ya se gastó, y 5.200.80 son recursos que están por ejecutar, que nosotros ya tenemos disponibles para que cada uno de los ministerios nos los pueda ir solicitando. La siguiente diapositiva es un resumen, también solo para que ustedes lleven en mente lo que conlleva poder pedir los recursos y el proceso que lleva entregar los recursos, porque repito, no es de ir al Congreso y que aprueben un préstamo y nosotros ya estamos entregando, sino todo esto lleva un proceso, y lleva un proceso, por ejemplo, en la parte de la negociación de los préstamos. Recordemos que los préstamos no estaban, por ejemplo, en los 11.000 millones de quetzales se hizo uso del artículo 133 de la Constitución, en donde permite que el Estado pueda emitir bonos y que sea el Banco Central el que los compre. ¿Esto por qué se hizo de esta forma? Porque no tiene sentido que el Ministerio de Finanzas emita bonos para que los bancos del sistema los compren, porque lógicamente estaríamos nosotros compitiendo para que los bancos, en lugar de entregar estos recursos a las empresas y a las personas que requieren créditos, pues compren títulos del Estado. Por esta razón es que estos títulos fueron adquiridos por el Banco de Guatemala, lo cual es permitido cabalmente utilizando este artículo, ya que estamos nosotros en una calamidad. Después de que se negocian y se gestionan estos préstamos, pues nosotros tenemos que ir a la aprobación de los decretos. Ustedes saben que ir al Congreso a aprobar los decretos también no es fácil. Hubo que hacer una labor de socialización, de ir a explicar a las diferentes bancadas, a la Comisión de Finanzas, a Junta Directiva, jefes de bloque, pero el Congreso nos apoyó en aprobar estos 3 decretos, que es el 12, el 13 y el 20-2020, que es cabalmente de donde se desprenden los programas de apoyo al COVID y los programas de reactivación económica. Después de que esto pasa, pues lógicamente si se aprueba el decreto, pues tiene que ir a la presidencia, se tiene que sancionar, y después de que se sancionan, pues está el proceso de nosotros poder gestionar esos recursos, en el sentido de que tienen que tener, por ejemplo, el bono familia tiene que tener reglamentos, tiene que tener opiniones de la Procuraduría General de la Nación, tiene que tener convenios firmados, por ejemplo, con Visanet, con la Asociación Bancaria de Guatemala, con las telefónicas, y todo eso nuevamente lleva un tiempo que no es de un día para otro, sino llevó mucho trabajo, y a raíz de eso también es que los recursos pues no pudieron llegar de inmediato. Después de eso, cuando nosotros ya tenemos disponibilidad de los recursos, estos recursos se trasladan a cada uno de los ministerios de acuerdo a cómo ellos nos los van pidiendo, para que ellos tengan la disponibilidad de poder cabalmente tener y poder entregar estos recursos a los beneficiarios, que claramente ya se los deben haber explicado cada uno de los ministros.
Entonces, tal vez aquí esta diapositiva es importante en el sentido de que algunos de los atrasos no es por dejadez, sino ha sido porque lleva procesos legales, reglamentarios, opiniones de diferentes instancias del Ejecutivo y de la Contraloría General de Cuentas y la PGN, para que no solo al ejecutar los recursos, sino para poder rendir cuentas de los recursos, tengamos nosotros toda la documentación necesaria. Entonces, al final del día, Finanzas, ¿qué hace? Hace la gestión de los recursos, traslada los recursos a los ministerios y también somos los responsables de presentar la transparencia en el uso de los recursos. A raíz de esa transparencia es que también en la página del Ministerio de Finanzas ustedes pueden encontrarle el tablero de programas COVID, que lo podemos ver ahorita en la siguiente diapositiva, donde cabalmente, de una manera muy amigable, están los 3 decretos que hablé yo anteriormente. Ahí están cada uno de los programas, ustedes le dan un clic sobre cada uno de los programas y pueden ver cuánto se ha ejecutado de cada uno de los programas. Nuevamente con la idea de que todas las personas desde su teléfono celular, desde una computadora o desde donde quieran, pueden saber dónde están esos 14.610 millones, cuánto se ha ejecutado y cuánto está pendiente de ejecutar. Porque nuevamente el mensaje que el presidente Yamatei nos ha pedido trasladar a los medios de comunicación es nuevamente evidenciar que el uso de los recursos han sido de una manera transparente, que los recursos no son 30.000 ni 40.000 millones, son 14.610 millones y de los cuales, como lo dijimos hace unos momentos, se han ejecutado 9.404. Lo que no se ha ejecutado, nosotros lo tenemos. O sea, no es un dinero que esté depositado en los bancos del sistema, no es un dinero que lo tengamos dormido nosotros en un escritorio, es dinero que nosotros tenemos que pedirlo y gestionarlo a través de la emisión de bonos y que lo iremos haciendo de acuerdo a cómo cada uno de los ministerios nos lo vaya solicitando. Entonces yo tal vez por aquí me quedaría. Nuevamente el tema del video lo hicimos para que ustedes puedan verlo de una manera más detenida, para que puedan entender dónde están todos los programas, dónde están todos los recursos y que nosotros como Ministerio de Finanzas, además de hacer la gestión en el Congreso, lo que hicimos pues es también entregar ese dinero a cada uno de los ministerios conforme nos lo han ido ejecutando y paralelo a eso presentar una herramienta de transparencia como es el tablero de programas COVID, en donde pueden ver ustedes cabalmente cuánto se ha ejecutado y cómo se ha ejecutado. Muchas gracias. Agradeciendo al señor Ministro de Finanzas Públicas de la República de Guatemala, Álvaro González, su exposición, pasamos a la fase de preguntas y respuestas. Por favor, don Julio. Muchas gracias. Muy buenos días, señor Ministro, señora Secretaria de Comunicación, señores viceministros. La primera pregunta la efectúa Ludwin Torres, el periodista Ludwin Torres. Buenos días, señores funcionarios. Ministro Richie, entiendo que los fondos asignados son parte también de préstamos que se hicieron al exterior, ¿verdad? Usted me corrige. Solo quisiera saber cuándo inician a pagar este préstamo y cómo va a ser la modalidad de esto. Gracias, ministro. Los bonos del programa de 11.000 millones de quetzales son bonos que se colocaron localmente en el Banco de Guatemala, o sea, en el decreto 13-2020 el total de la colocación son locales, ¿verdad? Lo adquirió el Banco Central, y donde hay 2 préstamos del exterior es en el decreto 12-2020. Ese decreto contemplaba un préstamo del Banco Mundial de $200 millones y otro crédito del BID de $250 millones, que ambos sumaban en quetzales la cantidad de 3.667.50 millones de quetzales. Cada uno de estos créditos, fuera de tener una tasa, diría yo, alrededor del 40% más barata que la obtención de los recursos locales, son créditos que tienen condiciones de pago sumamente favorables. Por ejemplo, algunos de estos créditos tienen plazos hasta de 20 años con amortizaciones a capital cada 5 años, y lo que tenemos que ir pagando nosotros pues claramente son los intereses de una manera mensual. Pero la ventaja de todos estos préstamos, y por eso es que tal vez a muchos funcionarios prefieren la colocación de bonos, porque los bonos, por así decirlo, son dinero que uno puede ejecutar de una manera muy fácil, es que todos estos préstamos tienen un componente de rendición de cuentas ante el Banco del Exterior que nos lo dio. Entonces su trámite es más tardado, pero también
fuera de que los fondos son más baratos, que la estructura de pagos también es mucho más flexible, tenemos nosotros una supervisión de los bancos de fuera de cómo se están utilizando estos recursos. Pero repito, estos préstamos no fueron préstamos que nacieron este año, son préstamos que ya venían incluidos desde hace algunos años en los presupuestos, pero que nunca se habían aprobado, y lo que hizo el Congreso es, en el momento de la pandemia, tomó parte de esos recursos, de esos 3.667 millones, y les dio un destino específico, no solo para COVID, porque por ejemplo el 12-2020 tiene recursos para agricultura campesina de 50 millones y también tiene una cantidad de 700 millones cabalmente para el fortalecimiento de los insumos y el equipamiento de los hospitales. Pregunta el periodista Alejandro Esquite. Ministro, buenos días. Autoridades, si nos pudiera explicar si todavía se está solicitando a algún ente internacional, entiendo para el bono familia, algún préstamo relacionado a la emergencia y cuánto será al final la deuda pública que quedará consecuencia de la pandemia del COVID-19. Y para la señora viceministra, si nos pudiera comentar cómo avanza el ordenamiento en cuanto a transparencia dentro del ministerio. Muchas gracias. Sí, recordemos que este primer paquete de ayuda, por así decirlo, para tema del COVID-19, era un paquete temporal, o sea, aquí en ningún momento se pensó en que teníamos que seguir nosotros pues gestionando más préstamos para poder atender la pandemia. Lógicamente, si la pandemia hubiera ido por un camino, por así decirlo, mucho más serio, que hubieran habido rebrotes importantes, nosotros ya teníamos ciertos préstamos en gestión no aprobados, porque lógicamente hubiéramos requerido una mayor cantidad de recursos para fortalecimiento de hospitales, medicinas, vacunas, etcétera. Diría que nosotros ahorita ya pasamos de la etapa de estabilización de la economía, en términos de que ya el COVID de alguna manera no podemos minimizar lo que está pasando, siguen habiendo contagios, pero hemos visto que ya van en descenso en muchos de los municipios del país, y ya también la red hospitalaria está mucho más fortalecida, ya sabemos cómo tratar a las personas que salen contagiadas, y sabemos y creemos que vamos ya nosotros a una época pospandemia en donde los recursos que vengan van a ser ya no para seguir subsidiando a las personas. Los programas que tiene el MAGA y el MIDES de subsidio en el presupuesto vigente irán a seguir, porque el MIDES y el MAGA pues siguen dando alimentos, tienen los comedores, etcétera, pero estos programas que fueron para reactivación y para el COVID acabaron. Los próximos préstamos que nosotros estamos gestionando son préstamos que van dirigidos directamente a la reactivación económica del país. O sea, no son préstamos que son para seguir regalando, por así decirlo, sino préstamos que van a que las personas y los beneficiarios puedan tener los recursos necesarios para que ellos ya no necesiten del subsidio, para que ellos tengan fondos de garantía con los cuales puedan sacar préstamos y puedan invertir en los diferentes emprendimientos que puedan tener. Vamos a tener también préstamos para sistemas de riego, que eso pues lógicamente va a multiplicar la productividad del sector agrícola, pero a lo que voy es, tal vez y contestando la pregunta, es que ya no estamos gestionando más préstamos para el COVID, ya los préstamos que estamos gestionando son préstamos que irán dirigidos directamente a la reactivación económica. Gracias. Una repregunta para el señor ministro, señora viceministra. Perdón, viceministra, solo para que nos complementara el monto total entonces de la deuda pública, y a partir de ahora ya los préstamos que sean otorgados al gobierno de Guatemala ya no irán destinados a la emergencia como tal, sino a la reactivación económica, solo para quedar claros en ese punto. Gracias. Sí, estaríamos llegando alrededor de 180,000 millones de quetzales de la deuda pública total, tal vez solo ampliando un poquito. Lo que se endeudó el país para hacerle frente al COVID no supera el 1.89% del Producto Interno Bruto. Ese es un dato, diría yo, muy importante, y quisiera decir por qué. Uno, todavía tenemos recursos para seguir apoyando a las personas, y dos, comparativamente, por ejemplo, Alemania se endeudó 23% de su Producto Interno Bruto para el COVID, Francia se endeudó 17%. Países que se endeudaron en los índices que se endeudó Guatemala para el COVID son países como Italia, que tenían 600 o 700 muertos diarios. Entonces, lo que se endeudó el país para hacerle frente al COVID comparativamente fue mínimo, y a raíz de eso es que nosotros como Guatemala no tuvimos ninguna degradación, por así decirlo, por las calificadoras de riesgo. Siempre el Fondo Monetario Internacional
Internacional valoró la forma efectiva en la que se afrontó la pandemia y subimos en términos de deuda versus PIB de 27% a 32%. Nosotros, repito, ese 5% de incremento en la deuda en relación al PIB, pues básicamente es la deuda que se utilizó para el COVID, pero comparativamente con otros países fue sumamente bajo. De los países de la región seguimos siendo el país con la deuda versus PIB con la relación más baja, y cabalmente eso se debe a que hubo una buena administración, a que fuimos proactivos en el sentido de no permitir que los contagios se multiplicaran de una manera excesiva, y eso lo valoran mucho las calificadoras de riesgo. Vimos la semana pasada que el índice de confianza en la economía del país estaba en su nivel más alto. El día de ayer en un medio de comunicación vieron que las mismas calificadoras de riesgo y los bancos internacionales visualizaban la recuperación de Guatemala ya no en una recuperación en una curva muy extendida, sino una recuperación, diría yo, en V, de una forma muy acelerada. Gracias, señor ministro. Ahora, señora viceministra. Gracias. A nivel mundial, la pandemia puso los ojos en sus autoridades para saber cómo se iban a ejecutar los recursos y que estos recursos llegaran a las personas que más lo necesitaban. Conscientes de esto, a los 2 días que se declara el estado de emergencia en Guatemala, ya el Ministerio de Finanzas tenía el tablero de control. Desde el segundo día se podían ver el 100% de las compras que se han realizado sin importar el monto, desde las de baja cuantía hasta las de montos que serían equivalentes a licitación, y sin importar la entidad que realice la compra cuando esté relacionada con la pandemia. Es decir, todos los fondos que se aprobaron con préstamos o se financiaron con bonos, al final terminan en compras o contrataciones que se pueden observar. La otra aspecto importante es de que ese día también se habilitó el programa 94, que es una forma de hacer una identificación en la estructura programática del presupuesto que les permite darle seguimiento al 100% del gasto relacionado con el tema de la pandemia. Posteriormente se aprueban los programas económicos y sociales. A la semana de aprobarse se empieza a trabajar el tablero de control de los programas, que ustedes lo pueden ver. Cada programa tiene una ficha para saber cuál es la fuente de financiamiento, cuál es el ritmo de ejecución, qué entidad está a cargo de esto e incluso sus socios. Si ustedes ven algunos como el del MIDES, la ficha le explica que está trasladando los recursos para que estos sean ejecutados o que se utilicen organismos internacionales como el Programa Mundial de Alimentos. Posteriormente se trabajó precisamente lo que mencionaba el señor ministro. Hay en la página también un apartado que dice información para inversionistas, donde pueden ver ustedes el histórico y las últimas calificaciones de riesgo que tiene el país. La última vez que nos calificaron fue en el mes de abril, y pues por primera vez nosotros sacamos toda la información al respecto. Este año también, hace un par de meses, se inauguró el portal de ONGs. Ustedes pueden encontrar información de 5 años de todas las ONGs que reciben recursos del Estado, para poder saber cuál es su ejecución presupuestaria, cuáles son sus metas y cuáles son los convenios por los cuales se les están otorgando recursos. Y finalmente, manteniendo esta coherencia, se hacen unas normas presupuestarias en el proyecto de presupuesto para el próximo año, donde se acaban los informes en papeles. Todos los informes de crédito público, fideicomisos, ONGs, ejecución presupuestaria, calidad de gasto, restricciones de gastos superfluos, van a poder estar ubicados en cada ministerio en una pestaña específica. Y a la fecha de hoy, tanto Guatecompras como todos los tableros que tenemos son formatos editables que se pueden descargar, y esperamos que todos los formatos que se trabajen para el próximo año en el marco del nuevo presupuesto sean también editables y datos abiertos. Y con esto lo que queremos es favorecer el acompañamiento de la sociedad civil y de los medios de comunicación, así como de los órganos fiscalizadores. Pregunta el periodista Ángel Vázquez. Buenos días, ministro. En torno al tema del plan que se tenía de entregar alguna clase de subvención a los usuarios del transporte público, ¿cómo avanzan estas reuniones hasta el momento? Y también en otro tema,
no sé si Finanzas tiene conocimiento de cuánto se asignó al programa de alimentación y apoyo al COVID-19 y también dónde se puede estar visualizando esta ejecución que se está realizando por el Programa Mundial de Alimentos, ministro. Sí, muchas gracias. Tal vez importante el tema de la subvención y no subsidio. Ahí hay una diferencia importante porque lo que se quiere hacer ahora es una subvención al usuario, de tal manera que no recaigamos en los subsidios que nosotros bien conocemos que no funcionaron bien los años anteriores. Entiendo que el último subsidio se haber dado en el año 2013, si mal no recuerdo. Hemos tenido varias reuniones donde ha estado, en este caso, la Municipalidad de Guatemala, que es el ente rector del transporte público municipal, ha estado la DGT, que es la Dirección General de Transporte del Ministerio de Comunicaciones, y han estado representados los diferentes sectores del transporte público. Han sido reuniones, diría yo, bastante extensas. El día de ayer, si mal no recuerdo, tuvimos la última, y ya básicamente se llegó a que lo que se debería subsidiar en esta época de pandemia a cada una de las personas es 2 quetzales con 50 centavos en su boleto. ¿Qué quiere decir? Que si yo me subo a un bus y voy a pagar 1 quetzal con 10 centavos, que es la tarifa autorizada, el Estado debería dar a la persona o a la empresa que presta el transporte 2 quetzales con 50 centavos. Ese incremento, ¿a qué se debe? Claramente a que el aforo de los buses es menor y a que tienen que hacer inversiones también en procesos de sanitización, pensemos gel, mascarillas, proteger a los pilotos, etcétera. Eso todavía no está totalmente definido. Yo tengo una reunión cabalmente el día de hoy con la Municipalidad de Guatemala porque ya nosotros acuerpando, por así decir, todos estos requerimientos, tenemos que hablarlo con el presidente, que esperamos hacerlo nosotros inmediatamente, podrá ser lunes o martes, para que después de esto nosotros tengamos que ir al Congreso de la República y tengamos que gestionar ya sea los fondos en un decreto nuevo o bien ver si hay disponibilidad de recursos existentes en el Estado para que el funcionamiento del transporte público sea de inmediato. Recordemos que si nosotros estamos pensando en reaperturar la economía, necesitamos transporte público. Las personas actualmente están pagando de 15, 20 o 25 quetzales compartiendo un taxi, están pagando Uber, están pagando la inseguridad de irse en la palangana de un pick-up. Y no tiene razón de ser si es que nosotros podemos implementar un transporte público eficiente y como Estado entender que sí tenemos que dar esta subvención personal, que es un proyecto, repito, no es nuevo, esto viene de hace muchos años y ahorita pues cabalísticamente, por así decirlo, se dio la oportunidad de poderlo hacer. La idea es cabalmente utilizar una plataforma tecnológica similar a la del bono familia. Aquí debo ser muy claro porque hubo alguna malinterpretación en su momento. No es usar el dinero del bono familia para subvencionar a las personas, sino la plataforma tecnológica que nos permite a nosotros llegar directamente al bolsillo del usuario para poder hacer entrega de este recurso de una manera transparente y eficaz. Y perdón, había otra parte de la pregunta que se me olvidó. Sí, ministro, en el tema de dónde se puede visualizar la ejecución de la entrega de lo que son de alimentos a lo que es el programa mundial de alimentos que se está realizando a través del Ministerio de Desarrollo y de Agricultura. Sí, básicamente esto sí es un tema que el Ministerio de Desarrollo tiene que ir presentando, diría yo, de una manera recurrente para que la población pueda ver el uso de estos recursos, los cuales si ustedes entran al tablero de COVID, que yo lo tengo acá, ven que la ejecución ahorita aparece un 0%, pero no es un 0%, es un 0% contable, porque esos recursos ya se les entregaron al Programa Mundial de Alimentos. Lo que pasa es que cuando se firme el convenio, cuando el MAGA y el MIDES firme el convenio con el PMA, se obligan a hacer una liquidación. Y en el momento que hacen la liquidación, se va a registrar esa ejecución en la ficha, por así decirlo, cabalmente de estos programas. De lo que yo escuché de Laura Melo, que es la representante del Programa Mundial de Alimentos en Guatemala, entiendo que ya han comprado alrededor del 69% de los alimentos. La función de entregar estos alimentos es de cada uno de los ministerios y entiendo que ese trabajo va bastante avanzado y van a comenzar con estas liquidaciones parciales en los próximos días, pero sí, esto claramente es algo que cada uno de los ministerios debe ir ventilando por sí mismos a los diferentes medios de comunicación. Pregunta el periodista Gerardo Rafael.
Buenos días a las autoridades presentes. Ministro, para que nos dé a conocer un poco acerca de cómo ha sido el desarrollo de la dinámica con los ministerios, tanto en la solicitud de los recursos como el traslado de ellos. Muchas gracias. Sí, diría que la dinámica ha sido bastante fluida. Realmente en la relación del Ministerio de Finanzas con todos los ministerios es una relación muy sencilla, porque básicamente el ministerio nos pide y Finanzas traslada. Finanzas tiene el 100% de los recursos, diría, disponibles. Básicamente es hacer la gestión para poderlos tener en nuestra caja y poderlo entregar a cada uno de los ministerios. Y como mencioné anteriormente, tal vez a veces el retardo en que los recursos sean entregados obedece a problemas que puede tener cada uno de los ministerios en poder determinar el beneficiario final. Recordemos que la Contraloría General de Cuentas no solo fiscaliza de dónde salieron los recursos, sino fiscaliza a quién exactamente llegó el recurso. Fuera de esto, doy un ejemplo con el bono familia, que hicieron algunas modificaciones en el Congreso al programa después de que este fue aprobado, que ameritó tener que hacer una programación adicional, por ejemplo, hacer cruces con más de 400 bases de datos para que cumpliéramos los requerimientos que en el Congreso exigieron. Diría yo que estas modificaciones del Congreso no es que hayan sido malas, porque no quiero minimizar esas modificaciones, son, diría, enmiendas que fueron buenas, pero que claramente fueron impactando la velocidad a través de la cual se entregaban los recursos. Pero tal vez para responder a la pregunta, la dinámica con los ministerios ha sido sumamente sencilla, ya que nosotros lo único que tenemos que hacer es, de acuerdo a la solicitud, entregar los recursos a cada uno de los ministerios. Pregunta la periodista Jennifer Marroquín. Ministro, muy buenos días. Muy buenos días. Varios meses atrás se resaltaba la colocación de los bonos del Tesoro y se señalaba la confianza del mercado en invertir en estos bonos del Tesoro, tomando en cuenta la estabilidad económica del país. Si usted nos puede comentar sobre este tema en específico. Y en el caso de los préstamos que se han adquirido, explicarnos cómo es que estas van para inversión interanual, porque no es una cuestión de que se tengan que invertir necesariamente ahorita, sino que ya lleva una planificación para varios años en varios proyectos. Sí, los bonos del Tesoro, recordemos que se pueden colocar ya sea en el mercado local a través de los bancos o se pueden colocar en el exterior. Guatemala lleva alrededor de 10 años haciendo emisiones de eurobonos que han sido colocados en el exterior. Hace alrededor de 2 meses se hizo una colocación de $1.200 millones en el extranjero, lo cual nuevamente vino a reflejar esta estabilidad macroeconómica que ha tenido el país los últimos 30 años, y les voy a decir por qué. Imagínense ustedes que nosotros ahora colocamos a mejores tasas que el año pasado, o sea que ahora con COVID colocamos más barato de lo que colocamos el año pasado sin COVID. De los 1.200 millones de quetzales tuvimos más de de los 1.200 millones de dólares tuvimos más de 8.000 millones de dólares de demanda de estos títulos, lo que representa claramente la confianza en Guatemala por parte de los inversionistas internacionales. Diría que aquí los bonos por parte de la banca local compran lo que nosotros saquemos. ¿Por qué? Porque somos un título de primer orden, son los bonos como tal, son títulos que se pueden negociar en la bolsa de valores local, son títulos con los cuales se pueden hacer reportos, etcétera, y las tasas, aunque no tienen los niveles de que si el recurso se colocaran en un préstamo, pues lógicamente son cero riesgo. Aquí obedece también la parte de los 11.000 millones del por qué no quisimos nosotros colocarlos en el mercado local, porque los bancos lo que hubieran hecho, pues claramente es invertir en bonos del Tesoro para colocar esa liquidez que tenían excedente. Entonces lo colocó el Banco Central para que los bancos del sistema esa liquidez la usaran para cabalmente apoyar a las empresas y a las personas con operaciones de crédito. Y recordemos que a mayor liquidez, menor tasa. En Junta Monetaria, de donde yo soy parte, hemos venido bajando la tasa líder a niveles del 1.75, lo que también es un claro reflejo de que las tasas activas y pasivas vienen para abajo, con el objeto de incentivar los préstamos y con el objeto de incentivar que los préstamos pues puedan ser invertidos no solo en consumo, sino también en generación de empresas y de inversiones que a la vez generen empleo. Los préstamos, como usted dice, por parte de las instituciones y de la banca multilateral, no lo podemos gastar en un año. Doy un ejemplo, el préstamo del BCIE
que son 193 millones de dólares para infraestructura hospitalaria, la cual contempla 3 hospitales nuevos y 2 remodelaciones y equipamiento de hospitales existentes. Eso ya se aprobó este año, pero nosotros no lo vamos a poder gastar ni siquiera el otro año. Entonces lo que se hace en el presupuesto es que nosotros partimos el préstamo de acuerdo a la velocidad que cada uno de los ministerios que ejecuta considere que los puede colocar. Y aquí hay un ejemplo claro de esto. Por ejemplo, si ustedes entran al tablero del COVID, en el decreto 20-2020 hay 30 millones para infraestructura de salud que dice ejecución cero, pero esa ejecución cero no es porque no hayan querido gastarlo. Lo que pasa es de que estos fondos provienen de un préstamo que todavía está en formalización. Entonces dice ejecución cero porque los recursos aún no están disponibles. En el momento que los recursos estén disponibles, pues estos recursos podrán ser utilizados. Pero contestando a su pregunta, los préstamos que se aprobaron, que son casi 1.000 millones de dólares que tenemos aprobados en préstamos, básicamente se van a ejecutar en un periodo de entre 4 y 5 años. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí concluimos la fase de preguntas y dejo en el uso de la palabra al maestro de ceremonias. Muchas gracias, señor Lara. Agradecemos las amables respuestas del señor ministro de Finanzas Públicas, Álvaro González, también la participación de los viceministros que le acompañaron, señora Violeta María Mazariegos, viceministra de Transparencia Fiscal y Adquisiciones del Estado, y el señor Kilder Stanley Enríquez, viceministro de Administración Interna y Desarrollo. También de la señora secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, señora Francis Masek. Agradecemos a ustedes su interés, su participación y cobertura, amables representantes de los medios de comunicación, a usted que nos vio a través de la pantalla de Canal de Gobierno. Muchas gracias por asistir a esta conferencia de prensa. Hasta una próxima oportunidad.